Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, si te parece te presento para que te conozca aquí nuestro público y después te doy cancha ancha, ¿vale? Adelante. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Javier Pérez Cobo. Él viene en nombre, podría decirse, de su proyecto que se llama Foro de la Historia. Es graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque su máster es Historia Contemporánea por la Universidad Complutense, así que se cambió un poquito de bando, qué sé yo, esas cosas así en Madrid. Y aparte, que es lo que nos interesa hoy, eres creador de Foro de la Historia, que no solamente es una web donde podrás entrar, sino también un canal de YouTube y un canal, no sé si es un podcast que se llama también canal de podcast en iVoox, donde tiene, si yo no me equivoco, 126 programas ya, en distintos formatos, tanto de divulgación histórica, también tiene un par de entrevistas, sé que habla un poquito pues de desmontando películas o desmontando programas o demás, tiene un poquito de todo, pero todo enfocado a hacer llegar, queramos que no, la historia a toda clase de público. Javier, época te da la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, estoy muy contento porque es el primer festival de historia en el que participo y nada, quería daros primeramente las gracias por haberme invitado a formar parte, en la distancia, por supuesto, de este festival. Que oye, habéis dicho que soy de contemporánea, si es verdad. Yo he de decir que estudié ese máster en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. En realidad es un máster interuniversitario. Lo que pasa es que como hay, digamos, diversas sedes, también está la propia Universidad Autónoma de Madrid, donde yo hice el grado. Así que aunque yo mayormente lo hice en el otro lado. Y nada, pues sí, efectivamente, tenemos un podcast. Soy el director de dicho podcast, que es, digamos, como el proyecto inicial, ¿no? Y bueno, ese podcast además ha ido tan bien que al final de alguna manera pues ha ido cambiando y ahora es un podcast, una página web, de artículos de historia y luego también, por supuesto, un canal de YouTube y vamos, estamos en multicanal, por así decirlo. ¿Y cómo se inició esta idea? Es decir, todos nace en algún momento por tus estudios. Pues esta idea, claro, dicen que estos proyectos siempre nacen, ¿no? de una ilusión. Y en el mío, concretamente, y lo tengo que decir, nace de una decepción, ¿no? Y esto lo tengo que explicar porque sí que es curioso. Mira, siempre había tenido la ilusión de tener una página de artículos de historia, ¿vale? Y aparte yo tengo un canal en donde, bueno, pues en mis ratos libres juego a cosas y las transmito. Ujú. Claro, yo me di cuenta de a lo largo de la carrera que yo hacía una cosa muy curiosa y era que cuando yo quería repasar los temas, yo decía, voy a repasar, pero voy a hacerme un vídeo de historia y lo voy a colgar. Y muchos de estos vídeos acabaron teniendo, pero vamos, no te exagero, cientos de miles de visitas. Es exagerado. Y entonces dije, oye, pues, ¿por qué no bueno, pues voy a seguir en esta línea, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre había tenido la ilusión de tener esa página de artículos de historia, pero bueno, la cosa al principio no fue por ahí. En el máster de historia contemporánea nosotros teníamos un profesor que de hecho me ayudó muchísimo a lo largo de la carrera, porque yo trabajaba y estudiaba a la vez y el hombre siempre era súper comprensivo y me dio todas las facilidades del mundo y me dijo, oye Javi, pues ¿por qué no hacemos un programa en Radio Círculo, que es el Círculo de Bellas Artes? Dice, os invitamos a ti y a unos compañeros y bueno, pues paséis a formar parte del equipo de Radio Círculo y tal y cual. Y bueno, pues el tema es que sí, por supuesto, a mí me hizo muchísima ilusión y dije, oye, pues adelante, me parece una idea estupenda. Bueno, el tema es que fue pasando el tiempo y ese programa al final nunca se materializó. Mm. La verdad es que suele pasar, ¿eh? Suele pasar porque son muchas cosas y al final, mira, un profesor de universidad tendrá millones de cosas que hacer, yo también las tengo y bueno, pues al final, pues dio la casualidad de que no se materializó. ¿Qué pasó? Pues que yo me decepcioné y dije, joder, pues digo, yo me he decepcionado con esto, me apetece bastante, bueno, pues hacer, ya que este hombre me lo había propuesto, pues hacer o sea, tener esta iniciativa y pues de ahí nace el Foro de la Historia. Pasa que es que nace en octubre, más o menos, septiembre-octubre del 2019, aunque en realidad empezamos a subir programas en diciembre, con una entrevista a
de Miguel, que es un periodista que ha escrito varios libros sobre la represión franquista. Y empezamos en ese momento, pero el pistoletazo de salida bueno, por así decirlo, fue durante la pandemia. Bueno, dos cosas. La primera que quería comentarte es que cuando uno se inicia en alguna clase de mundo donde tiene que enseñar algo, se da cuenta de cuando más aprende. Es decir, uno aprende mucho cuando trata de enseñarse a otra persona. De resto no ha aprendido nada en su vida. Cuando uno intenta explicarse, pues es normal que ahí te darás cuenta que estabas realmente estudiando, ¿no? Como decías, eso de estudiar a través de crear vídeos. Y la segunda reflexión que quería hacer es algo que estaba pensando justo ahora, ¿no? Que muchos de los invitados que habéis pasado por época iniciasteis o teníais un proyecto que se materializó durante la pandemia y estábamos todo el mundo reflexiona sobre no hemos cambiado nada, no se ha avanzado nada, la pandemia, y yo digo, bueno, puede ser que muchas cosas realmente volvamos a ver como habíamos sido, pero hubo mucha gente muy concienciada a nivel cultural que ha creado y ha empezado a transmitir después de la pandemia, o con ella, su tiempo libre que podía haberse dedicado a cualquier cosa, lo ha dedicado a crear para dar cultura a los demás de forma totalmente, bueno, porque con esto no se gana dinero. Bueno, a ver, realmente algo sí se gana, pero es como tan testimonial que o sea, hay que comentarlo sí, pero es tan poco que, o sea, es que no es, uno no vive de esto, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo del vídeo este de risa de la patanca no se puede vivir. Pues es algo parecido. De esto, de los podcasts no se puede vivir, al menos de momento. Quién sabe más adelante. De todos modos, sí que es verdad que sí, efectivamente yo empecé, claro, nosotros empezamos durante la pandemia. De hecho, nosotros en diciembre, yo me acuerdo, porque bueno, yo este podcast lo inicié con Miguel Ángel Ferreiro del Reto Histórico, que por cierto creo que Mira, también está invitado. sí, el miércoles estará por aquí. Justo, así que nada, ya si queréis preguntarle a Miguel Ángel, pues eso, nosotros empezamos y también con Rubén de Océsar Onada empezamos un poco, pues bueno, a hablar de estas cosas. Y fue muy interesante porque habíamos planteado un formato en el cual nosotros hacíamos un programa cada 2 semanas. Entonces, claro, era interesante por eso, porque era algo que no nos quitaba mucho tiempo. En principio no iba a ser tampoco demasiado complicado materializarlo. Y bueno, dijimos a ver cómo va. Yo la verdad que he de decir que pensaba que iba a ser un estrepitoso fracaso, ¿eh? Esto lo tengo que decir aquí. Vamos, me ha sorprendido mucho. De hecho, probablemente ha sido la mayor alegría en mucho tiempo, porque, oye, pues al final uno empieza con un podcast, al principio parece que no, luego al final empieza a subir como la espuma en esos 4 o 5 meses. Y sí, como comentabas, a mí me parece bastante interesante porque justo fue a través de la pandemia cuando nosotros empezamos a subir pues eso, ya semanalmente. O sea, yo me encontré con que nosotros, o sea, yo en ese momento, por mi trabajo, no estaba trabajando porque, bueno, pues los ERTES y toda esa paralización, digamos, del tejido productivo, pues me llevó a quedarme en mi casa y yo solo estaba estudiando el máster de Historia Contemporánea, el segundo cuatrimestre. Entonces, claro, lo que hacía era levantarme, estudiar, leer y poco más, y jugar, o sea, no hacía otra cosa. Y estuvimos 3 meses así. Y claro, yo lo que hacía era que por las tardes buscaba un ratito de 2 horas y decía, venga, pues hoy me voy a hacer X programa, mañana voy a hacer tanto. Y además fue interesante también porque fue justo el momento en el que, digamos, que pudimos conectar con los autores. O sea, es decir, nosotros empezamos a ver cómo claro, la gente estaba en casa, no había presentaciones de libros, tampoco había mucho debate y dijimos, joder, pues este formato es muy bueno de cara a, de alguna manera, pues ver y que la gente, pues eso, un poco nos conozca, ¿no? Y que conozca sobre todo también estos libros que están, vamos, que ahora en ese momento y los últimos después estaban siendo comprados de manera, vamos, brutal ante el aburrimiento que tenía la gente, que al final se cubre con cultura. Y muy bien, un trabajo súper interesante, ¿no? Para precisamente esos momentos. ¿Cómo? Ahora vamos a empezar a hablar de cómo funciona el programa, es decir, ¿cómo es el público que tienes? ¿Tú crees que la gente tiene interés? ¿Ves a gente de diferentes edades, de diferentes lugares? No sé si tenéis las estadísticas o ves cómo interactúan con ustedes. ¿Cómo crees que es tu público? Pues mira, tengo aquí la estadística. Nosotros tenemos, al menos en Spotify,
pese a lo que mucha gente piensa, y de verdad que es una cosa que yo me he encontrado a lo largo de, sobre todo a lo largo del tiempo que yo he estado en YouTube, nosotros tenemos un público de en torno a un 40% femenino, por cierto, y bueno, aunque es mayormente, no por mucho, masculino. Es un público que generalmente está entre en torno a los 25, 40 y tantos, ¿vale? Más o menos. Y es un público bueno, pues que se ha aficionado a escuchar podcast, pues eso, hace no mucho. Culpable. Eh, entonces, pues bueno, es un público bastante... Bueno, que además es que uno se pone, por ejemplo, a mirar las estadísticas de Spotify y tengo, pues, por ejemplo, lo que escucha mi público es desde C. Tangana hasta Sabina, que Mira. oye, pues estupendo. Yo C. Tangana no, pero Sabina sí. Y he de decir que bueno, es un público desde luego bastante diverso. Así que la verdad que no sé si respondo con esto a tu pregunta. No, es precisamente para saber, para desmitificar un poquito esta clase de a lo mejor ideas que podemos traer, ¿no? Que pueden traer todos de la historia llega a toda clase de público, solamente uno más mayor, uno más tal, ¿quién se interesa, ¿no? ¿Qué intereses tiene realmente la gente? Por ejemplo, yo creo que no puedo acceder, no he accedido al canal de YouTube, pero ¿cuál dirías tú que son los capítulos que más le gusta a la gente? Pues en YouTube el capítulo, uno de los capítulos que más se escuchó la gente en su momento fue un capítulo acerca de las invasiones vikingas, en YouTube, por ejemplo, de las invasiones vikingas que hicimos con José Zoilo, que Mm, también además es, si no recuerdo mal, va a estar aquí en este festival Época. sí, va a presentar, él está en varias actividades, una es presentando a Loreto Vega y después también creo que modera otra mesa redonda, así que sí. Es más, me extraña que no esté por aquí porque siempre suele estar por los directos. Pues José Zoilo, bueno, y esto fue de un día para otro. Yo recuerdo que un día publicamos un vídeo y a lo mejor los vídeos, pues claro, somos un canal que he de decir que tiene cero promoción porque no lo hemos promocionado de ninguna manera más que con los buscadores de YouTube. Pues de repente subimos este vídeo y a los 2 días lo habían visto ya más de 2.000 personas. Entonces, claro, y dices, oye, pues no está mal. También es verdad que nuestro público, realmente, YouTube es como o sea, realmente dentro de las herramientas que nosotros utilizamos para difundir, porque al final uno se plantea y dice, joder, pues vamos a hacerlo en YouTube, pero de una manera adicional, porque a nosotros donde nos interesa es el formato podcast que está en iVoox, por ejemplo, que es una plataforma española además que funciona muy bien y que, bueno, pues tiene un montón de público por todo el mundo. Y claro, uno se pone a pensarlo y dice, joder, pues es que realmente, por ejemplo, en iVoox, todos los capítulos que hemos subido con José Celo, de las 1.000 y pico visitas, no baja ninguno. Entonces, bueno, son son algunos vídeos pues eso, que han destacado, ¿no? También es verdad que como nosotros vamos virando mucho, yo quería decir que como soy de contemporánea, por ejemplo, pues tenemos podcasts que han sido muy escuchados, como el de un canario, que es Juan Negrín López, y Sí, sí, pasando por... los tengo aquí delante y veo que pasan bueno, pues de entrevistas, ¿no? Como decíamos, a, pues, por ejemplo, la historia del Madrid de la posguerra, a la Revolución de Franco, a, bueno, César Augusta, tenéis de todo prácticamente, es decir, sí, es que la tengo aquí delante, por eso miro para el lado, así que si alguien quiere pasarse, realmente hay para gustos colores. Espartaco. Claro, sí, Sí. la verdad es que el tema era un poco, la idea del podcast era que fuera dinámico, porque claro, claro, para mí es muy fácil coger y decir, voy a preparar un podcast acerca, no sé, de Indalecio Prieto, luego me hago, porque yo estoy muy especializado, por ejemplo, en la Segunda República, y estoy también especializado en temas pues, de la España del siglo XX, sobre todo, franquismo y tal y cual, y para mí era muy fácil plantear una serie sobre esto. Pero claro, luego al final uno dice, joder, pues es que la gente no solo va a escuchar esto, al final esto es una cosa de divulgación histórica y debemos de diversificar y sobre todo de dinamizar un poco esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, lo hacemos a través de entrevistas. Veo ahí a Laura Más y bueno, pues próximamente tendremos un programa con ella. Y hablamos, pues, por ejemplo, en este caso también de la época antigua, ¿no? De la maestra de Sócrates.
Y bueno, es que es un poco, o sea, vamos entrevistando autores, luego por otra parte también, pues con nuestro compañero Iván, pues que también está en el directo, bueno, pues está un poco, vamos, intentamos hacer cositas, por ejemplo, sobre César Augusta o sobre ciudades romanas, pues que digamos no tienen quizá pues ningún programa por ahí. De hecho, es curioso porque en el tema de los podcasts, y esto lo tengo que decir, con la alegría que me toca, pero con la pena de haberlo visto y que no haya ningún programa antes, ¿no? Porque a mí me da alegría, porque no hay nadie que lo haya hecho y pues vamos a ir nosotros y abrimos la veda, que siempre está muy bien, pero claro, el tema es, joder, pues es que al final hay que decir que nosotros estamos eh, abriendo la veda, pero es que llevamos muchos años en este formato ya, en este formato podcast, y digamos que al final el problema del podcast, a mi juicio, y ya me crucificarán seguro, es que había muchísimos programas vinculados a historia militar. Y justo era lo que nosotros queríamos evitar. Nosotros hemos hecho cosas de la batalla del Ebro, pero las hemos hecho de otra manera. Por ejemplo, analizando una película. Nosotros hemos hecho algo sobre por ejemplo, un viaje por la antigua Grecia y lo hemos hecho a través de una cosa transversal, hablando muy poquito de cada época para que el oyente tenga una forma bueno, pues de alguna manera condensar toda esa época y tener una visión quizá un poco más transversal que nosotros le podemos dar en una hora, porque al final de la antigua Grecia te puedes tirar toda la vida hablando y ni siquiera habrás llegado al punto al que quieres llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, esas es un poco las dinámicas. Me parece muy bonito, sobre todo porque hay que desmitificar cuando hablamos de crear contenido cultural, que sea simplemente recoger algo de un lugar, que sea una historia cierta, verdadera y única, porque según el punto de vista que se le dé, podemos hablar de cosas muy diferentes. Y que la historia de las grandes batallas, creo que estás hablando tú, ¿no? Que es muy recurrente, no es la única y por supuesto no refleja todas las realidades. Yo quería preguntarte, época va haciendo un viaje por la historia en todas las ediciones y en esta, pues bueno, la primera hemos decidido empezar pues por la historia antigua. Cuéntanos, yo sé que es muy contemporánea, pero ¿hay algo que te guste del mundo antiguo? Sí, claro, por supuesto. De hecho, bueno, yo tengo que admitir que yo lo que mayormente he leído respecto a esta época ha sido del mundo romano y aunque también he leído algunos libros, pues bueno, de historia, por ejemplo, de Grecia o del propio Egipto, he de decir que ya digo que no es mi época favorita, pero si me tengo que quedar con algo, pues por ejemplo, los sumerios, acadios, esa zona me interesa mucho porque al final no deja de ser la cuna de la civilización, las primeras ciudades-estado y desde luego yo creo que es realmente interesante de estudiar, ¿no? También porque al final cuando a uno le empiezan a interesar estas cosas cuando tiene un profesor que le inculca y que de alguna manera hace que le interese por el tema. De hecho, el divulgar está muy bien y creo que podemos llegar a mucha gente y el divulgar al final de alguna manera es enseñar. Por eso tenemos que hacerlo de la manera más rigurosa y la manera más rigurosa posible, por ejemplo. Sí, bueno, eso será un debate que a lo mejor tengáis de vez en cuando hacéis los programas, cuánto de riguroso y cuánto de entretenido tienen que ser, ¿no? Pero yo quiero que la gente se lo pase bien y atraer a gente que no es especialista, pero tengo que mantener un rigor. Bueno, al final, a ver, claro, es que ya es dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, yo es que soy un tío divertido, yo lo tengo que admitir. Entonces, al final, cuando voy hablando, pues voy diciendo, mira, pues este es bastante curioso y es la voz que tengas, desde luego, es bueno, pues, pues eso, las ganas que le pongas y desde luego, pues un poco el hecho de contar las cosas más importantes y no irse, pues eso, por los cerros de Úbeda con batallas que sí, que te interesan mencionar, pero no te interesa explicar, porque a fin de cuentas, pues es eso, no dejan de ser, pues sí, el punto de inflexión, la batalla yo qué sé, la batalla de los campos cataláunicos en la zona occidental del Imperio Romano. Vale, sí, pero realmente tienes que hablar en torno a todo lo que hay alrededor, ¿no? Y pues realmente eso, intentar hacerlo de una manera dinámica, ¿no? Y no, pues eso, que no sea hablar media hora sobre los esclavos en Roma y luego no hablar nada sobre, yo qué sé, el sistema económico en sí. Bueno, pues me da muchísima pena porque en verdad yo creo que estás haciendo una conversación súper interesante, pero te voy a tener que preguntar ya, pues esa pregunta que nos hacen todos nuestros invitados. ¿Qué libros recomiendas tu época? Es decir, aquí que reunimos y los vamos dejando guardados, ¿qué libros recomiendas a nuestros oyentes, visitantes o videntes, como los llamo yo?
Está Laura más aquí y bueno, recomendar La maestra de Sócrates, la verdad que sería una buena idea y ese libro fantástico de nuestra amiga Laura. Y la verdad es que yo personalmente me gustaría recomendar un par de libros que son de Santiago Castellanos. Ujú. Santiago Castellanos, aparte de que es del Foro de la Historia, ha participado algunas veces con nosotros, la verdad es que tiene dos libros que a mí me impactaron muchísimo. Pues muchas veces cuando se habla de la antigüedad, hay autores, ¿no? Que son como, siempre los tienen como súper, pues eso, gente que habla de Roma, ¿no? Y que la tienen como súper encasillada, no, no, son los mejores y tal. Pues mira, yo me acuerdo del libro de Santiago, Barbarus, por ejemplo, que es una novela histórica que habla acerca de las invasiones de los pueblos o de esas migraciones forzadas, mejor dicho, de los pueblos germanos dentro de ese imperio romano, ¿no? Desde, por ejemplo, en este caso narra la historia de un chico que viene en esos primeros momentos y que acaba presenciando el saco de Roma, bueno, el saqueo de Roma por parte de los visigodos a principios del siglo V, ¿no? Por Alarico, vaya. Y es interesante porque en este libro, por lo bueno que tiene Santiago Castellanos, es que es un fantástico escritor, aparte de un fantástico profesor y un fantástico divulgador, y es que Santiago Castellanos sabe muy bien cómo hacer que el lector se quede con esa visión transversal de la época, ¿no? Sabe transmitir también muy bien esa decadencia del Imperio Romano, porque muchas veces hablamos del Imperio Romano y nos pensamos en César, en Augusto, en Ujú, esas campañas, en esa autenticidad de los ejércitos, en ese ujú, sistema complejísimo desde un punto de vista económico. Y no pensamos en esos años finales de la crisis de la cultura clásica romana, en esa bueno, pues reducción de la clase política romana para acoger a esa clase bueno, nobiliaria visigoda, por ejemplo, en este caso, y no vemos esa segunda parte, ¿no? Que no nos gusta tanto recordar porque queremos ver a un imperio romano, vamos, que está borracho prácticamente de esas ujú. victorias militares y de esos avances. Y Santiago Castellanos creo que marca mucho la diferencia. De hecho, tiene un segundo libro que se llama Gotia, en el que habla de la cultura, habla de las mujeres, habla de esa decadencia cultural y esa decadencia política romana y lo hace pues eso, de una manera transversal y poco a poco nos va metiendo en esa época. Yo si tuviera que recomendar esos libros, aprovechando, pues recomendaría estos de Santiago Castellanos. Está muy bien porque realmente yo creo que hasta ahora no habíamos hablado de tarde antigüedad nunca y es un hecho que está lleno, que forma parte de la historia antigua y que al fin y al cabo no solamente resumido a ese momento histórico, sino que la vida cotidiana de la gente no era la vida cotidiana de la corte. Y la historia no la escriben cuatro personas que forman parte de la corte, sino pues gente normal, Claro, ¿no? Que la ve desde la visión desde abajo y que vive cambios inmensos porque Roma al fin y al cabo sí es cierto que tenemos una visión única y al fin, y no lo era, sino que era un lugar que era una civilización que fue muy amplia en el espacio y muy amplia en cultura. Y me parece una recomendación muy interesante. Como siempre, quedarán, ahora subiré historias y quedarán guardadas. Mira, José Zoilo apareció ahora por aquí. Hola José, la estamos verdad hablando de ti. Si ves el vídeo otra vez, pues te habíamos nombrado antes. Que las la verdad es que es guardadas. muy interesante. Es muy interesante esto que comentabas porque, por ejemplo, en estos libros los principales personajes no son un rey o un general o un patricio, son, por ejemplo, esa pequeña clase comerciante o que desde luego era al final digamos, el engranaje principal, ¿no? Porque se habla de los terratenientes, pero también había pequeños comerciantes que movían muchísimo dinero y que vamos, desde un punto de vista numérico eran mayores, ¿no? También hablamos de esa clase campesina, ¿no? Y desde luego, pues claro, es interesante el ir un poco, pues también analizando esto. Nosotros, por ejemplo, en el podcast hemos hablado mucho acerca de pues, ciertos colectivos como los judíos en la época antigua y medieval. Y bueno, pues un poco también intentamos, yo creo que hacer esto, ¿no? Es presentar una historia que quizá
no está, bueno, pues no está en un primer plano, ¿no? De las Ujú. novelas, porque todo el mundo habla de la guerra civil y todo el mundo habla de, no sé, de otros conflictos como la Segunda Guerra Mundial o las guerras púnicas y, bueno, pues en este caso decir, oye, pues vamos a plantear una historia sobre, no sé, el campesinado en la Hispania romana del siglo IV a través de varios libros que hemos leído, ¿no? Y entonces, pues bueno, también es un poco eso, es llegar a donde no se ha llegado. Me parece genial, es decir, todo lo que has dicho, las recomendaciones y todo este ratito, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, por darnos este pequeño espacio. Ojalá en un futuro, en otras ediciones, podamos tenerte, pero físicamente con nosotros. Y nada, agradecerte en parte de todo el equipo de Época este ratito. Pues muchísimas gracias. Nada, un abrazo a todos los que están viendo el directo y a los que lo vean también en diferido. Y pues nada, aquí estaremos para lo que necesitéis. Y sí, a mí también me haría especial ilusión ir allí y hablar con vosotros y bueno, pues debatir sobre cultura, que es para lo que estamos aquí. Pues nada, Javier, un abrazo inmenso, un abrazo a todos los que nos han seguido y que nos seguirán en el futuro. Y nos vemos ya en breve. Chao. Chao. Bueno.